Vamos a repetirlo nuevamente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este versículo lo que enfatiza es: Jesucristo nos dio vida. Y eso es lo que debe usted y yo proclamar. Jesucristo nos dio vida, y nos dio vida eterna, y nos dio vida en la tierra para caminar, para poder caminar en la tierra, y para poder no solamente tener fuerza física, sino espiritual, porque la Biblia dice que Él puso en mi vida y en su vida eternidad. Él puso su esencia. Por eso la Biblia dice, y estamos leyendo, Él nos dio vida juntamente con Cristo, dando a entender que el sacrificio de la cruz no fue en vano. Una vez y para siempre Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Jesús nos dio vida. Repito, son más que palabras, es más que un concepto, es una realidad. Él sopló sobre usted la esencia divina y la esencia del cielo, porque a manera de resumen, cuando entendemos que Adán y Eva pecaron, entró el pecado, entró la naturaleza pecaminosa, pero cuando estábamos alejados, Jesucristo vino a darnos la naturaleza divina. Ahora bien, vamos a leer lo que dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Porque estos versículos los vamos a relacionar o los vamos a concatenar, como usted quiera decirlo, para entender que Jesús nos dio vida, pero ¿cómo nos dio esa vida? Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía y sin vida. Lo mismo que nuestras vidas estaban desordenadas, vacías y sin vida. Repito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y sin vida. Su vida fuera de Cristo estaba desordenada, vacía y sin vida. Si nosotros ponemos este ejemplo con la creación, vamos a entender lo siguiente: ¿por qué la tierra estaba desordenada, vacía y sin vida? Según los estudios y la gente que estudia un poquito más a fondo las escrituras, conocidos como los eruditos, exégetas de la palabra, dan a entender que el caos sobre la tierra fue a causa de que cuando el diablo se rebeló, era el ángel del Señor, pero al caer de la gracia se convierte en demonios. Dice que se trajo la tercera parte de los ángeles, fueron expulsados del cielo y cayeron sobre la tierra, produciendo una catástrofe. La tierra estaba desordenada, vacía, a causa de una rebelión. Pero me llama la atención que dice que el Espíritu Santo se movía ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Escuche esto y abra los oídos espirituales. La tierra desordenada, vacía y sin vida, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Su vida y mi vida estaba desordenada, estaba vacía, estaba sin vida, pero el Espíritu Santo se estaba moviendo. Y aquí viene algo importante e interesante. Nosotros no podíamos ser salvos por ningún otro medio más que el sacrificio de la cruz, porque la ley estaba para cumplirse. No fue que la ley se incumplió, no fue que la ley se abrogó, no, la ley está para cumplirse. En el ámbito natural, en el ámbito hoy en día de su vida y mi vida, la ley tiene que cumplirse. Si alguien está alejado de Cristo y comete un delito, al entregarse a Cristo, él tiene que siempre pagar esa pena. ¿Por qué? Porque la ley está para cumplirse. No es que yo me convierto a Cristo y ya la pena se me quita. No es que me convierto a Cristo y ya no tengo que pagar deuda. No. Con mucho más razón me convierto a Cristo para ordenar mi vida y entender que aunque la ley está para cumplirse, ya mi alma, mi espíritu y todo mi ser está salvo para caminar de acuerdo a su voluntad. Le explico. Entonces, la ley decía: hay una muerte decisiva y categórica para Jairo. Hay una muerte decisiva y categórica para Hillary. Hay muerte para Juan Carlos, hay muerte para Pablo y para Evelyn. Eso decía la ley. La ley que del pecado. Hay una muerte para ustedes y no hay nada más que hacer. Jesús dijo que se cumpla la ley, mas sin embargo que no mueran ellos, sino que muera yo.
Entonces la ley se cumplió porque Jesús se entregó por usted y por mí, pero así como se cumplió la ley natural o la ley espiritual también, se cumplió también que Él quitó la condenación y nos hizo renacer a una nueva vida y puso en nosotros la ley espiritual que dice vida eterna, vida en el Espíritu. Él sopló desde los cielos su vida para darnos a nosotros la eternidad y que en esta tierra podamos vivir de acuerdo a su voluntad, caminando en victoria, no dependiendo de las circunstancias, porque problemas siempre habrán, sino dependiendo de lo que Él es y lo que Él hizo y lo que siempre va a hacer en nosotros. Entonces, repito, la ley siempre se cumplió, pero alguien tenía que morir. Jesús tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía, donde la Biblia dice, el justo por los injustos. Él pagó y anuló el acta de los decretos que, según la Biblia, el libro de Colosenses dice, la tomó y la clavó en la cruz del Calvario, anulando la maldición que era para usted y para mí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La ley se cumplió, pero así como Él cumplió en morir por la humanidad, también Él dijo, se cumple la ley espiritual, donde los hago renacer. Y no fue que Él se inclinó solamente, sino que también nos elevó a su misma altura, dando a entender que Él nos redimió para siempre, dándonos eternidad y dándonos la victoria para caminar en la tierra. La Biblia dice que cuando estábamos desordenados, vacíos y sin vida, el Espíritu Santo sopló sobre nosotros. El Espíritu Santo se movía. Pero ¿por qué el Espíritu Santo se movía en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía? Para dar la vida eterna, para dar la vida en el Espíritu y para dar la vida en abundancia, tal y como usted y yo hemos recibido la vida de Cristo. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Usted puede ir anotando estos versículos porque se relacionan con lo que estamos hablando. Génesis 2:7 dice así: Dios sopló. ¿Qué sopló Dios? Dice Génesis 2:7: Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por dónde respiramos? Por la nariz. Alguien me dice, por la boca. Sí, por la boca también, pero usted respira por la nariz y yo también. Dios sopló sobre la nariz y dio vida. Note esto: Él sopló aliento de vida en el hombre, dándole la vida de Cristo, dándole la vida del cielo, dándole la esencia. Muy bien, seguimos adelante. Juan capítulo 20, versículo vamos a leer del 21 al 23. Juan 20, 21 dice: Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué pasó? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dejémoslo hasta ahí. Recibir el Espíritu Santo. El verbo que acabamos de leer, sopló, es el mismo verbo que aplica en Génesis 2:7, donde dice, sopló aliento de vida, sopló el Espíritu. Y quiero explicarle, cuando Jesús le dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo, cuando sopló, no es el bautismo de hablar en lengua, sino que estaba dándoles una infusión de su espíritu, estaba soplando sobre ellos su vida, una vida nueva, estaba soplando sobre ellos el poder del cielo, estaba soplando sobre ellos la vida misma de Él hacia los discípulos. Y entonces Jesucristo es lo mismo que hace. Una vez que le aceptamos como Señor y Salvador, Él sopla sobre usted y sobre mí y nos da vida eterna, y viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, el cual nos hace entender que somos adoptados, somos hijos de Dios, para morar con Él y vivir en la tierra de acuerdo a como Él vivió. Ojo acá, las herramientas espirituales Jesús las dejó y Jesús nos enseñó, y en la cruz del Calvario todo fue hecho, consumado es, dando a entender, he acabado mi obra para que ellos reciban la vida que yo quiero que vivan. Dice, sopló el Espíritu Santo, sopló su vida. Vamos a relacionar este versículo con Job capítulo 33, versículo 4 en adelante. Job 33, 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, ¿y qué?
Léalo conmigo. Y el soplo del Omnipotente que me dio. El soplo del Omnipotente me dio vida. Si nosotros entendemos que cuando Jesús sopló sobre los discípulos, reciban el Espíritu Santo, les estaba dando vida. Cristo a usted y a mí nos dio vida cuando estábamos vacíos, desordenados y sin vida. Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo también dieron vida a la creación, ordenaron la creación, y dice que el Espíritu Santo actuó poderosamente en la vida del hombre y la mujer, porque sopló sobre los primeros seres humanos, sopló la vida. Entonces había comunión directa de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Pero cuando entró el pecado fuimos separados. Entonces quiere decir que alguien tenía que morir, alguien tenía que entregarse. Fue Jesús, pero Jesús en la cruz no fue derrotado. En la cruz estaba soplando la vida, en la cruz estaba dando sanidad, en la cruz estaba dando vida eterna. Él murió, resucitó, venció la muerte y dio la vida de Cristo. Nos dio la vida Cristo, nos dio su vida a nosotros y puso en el corazón algo diferente, algo nuevo. Entonces, amada iglesia, el soplo del Omnipotente nos dio vida. Y cuando decimos que Jesús da vida, entendemos que el aliento de Dios, el Espíritu, es el que mantiene con vida a las criaturas. El envío del aliento divino es lo que crea y renueva todo lo existente. El Espíritu vivificante es el que hace posible relacionarse con el Dios que da vida. Entonces, amada iglesia, si el soplo del Omnipotente nos dio vida, es por ese soplo que tenemos vida eterna y podemos caminar en la tierra. En el momento que Dios quitara su Espíritu, estamos muertos. Yo no quiero ni pensar. Si por un momento Él quitara su gracia, su favor, su Espíritu, nosotros no queda nada de nosotros. Póngase a pensar, si Él quitara por milésimas de segundo su gracia, su amor, su favor, su vida, el enemigo no solamente nos avergonzaría, sino que nos va a destruir. Entonces quiere decir que cuando Él sopló su vida, sopló su esencia, sopló su gloria, sopló su gracia, sopló su favor. Él me dio vida, y eso quiere decir que al tener vida en Jesús, mi espíritu ha vuelto a vivir. El espíritu mío ha vuelto a vivir por el Espíritu Santo. El Espíritu vivificante es el que hace posible que nos relacionemos con Dios. Entonces tenemos en nosotros la vida de Cristo, la vida del Espíritu, la cual nos fortalece y nos hace entender que hemos sido llamados a una herencia eterna. Pero mientras estemos en la tierra, podemos caminar con sabiduría, con inteligencia, con la manifestación séptuple del Espíritu Santo que habla Isaías capítulo 11 versículo 2. Anótelo. La manifestación séptuple que habitó en Cristo habita en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos dio su esencia. Y quiero que lo lea nada más a manera de ¿cómo se llama? De comprenderlo mejor. No lo busque, pero anótelo. Isaías 11:2 habla de la manifestación séptuple del Espíritu Santo. No que hayan 7 espíritus, no, es un solo Espíritu Santo, pero que se manifiesta, aleluya, con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. La manifestación séptuple, usted puede contarla. Dice el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué entendemos acá? Entendemos que en la tierra sí podemos caminar, sí podemos triunfar, sí puedo tener éxito en mis negocios, puedo tener éxito en mis estudios. ¿Por qué? Porque sobre mí habita el espíritu de sabiduría, de inteligencia. Yo puedo tomar sabias y correctas decisiones porque sobre mí habita el espíritu de consejo. Yo puedo tener dominio propio, yo puedo vencer la tentación porque sobre mí opera el espíritu que operó en Cristo de poder. Yo puedo entender lo que la gente no entiende. Yo puedo leer los tiempos, puedo ser entendido en los tiempos. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de Dios. Yo puedo caminar conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque tengo el temor de Dios. Esa manifestación séptuple es la unción y la talla del Mesías que usted y yo tenemos. Esa unción, esa talla ha sido depositada en su vida y en mi vida. No es emocionalismo,
no es cuento, no es ficción, es una convicción. Jesús en la cruz me dio su vida y yo puedo caminar con su virtud, con su gracia, con su conocimiento. Entonces no es emocionalismo, es una realidad de que Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es, todo fue hecho, los he bendecido, los he glorificado, he quitado la maldición y los he colocado en un lugar de privilegio que se llama la vida eterna. Dele gloria al Señor, mi hermano. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30, leemos de la pantalla, anótelo usted por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, wow, justificó. Y a los que justificó, a estos también. Lea este versículo con entendimiento en su casa. Lo que está diciendo es que el Señor quitó lo que te era contrario, quitó lo que tú te merecías y lo que yo merecía. Y dice que quitó el pecado y dice la palabra, me justificó. Donde la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Es decir, él anuló el acta de los decretos y tomó mi vida y me justificó. Y no solamente me justificó, sino que me glorificó. Y eso quiere decir, me llenó de su virtud. ¿Alguien puede entender esto? Eso quiere decir que tengo la sabiduría de Cristo. Y la Biblia dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Nunca diga no puedo, nunca diga eso no es para mí. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. Y yo he entendido algo, que la bendición es espiritual, sí, pero cuando andamos en el espíritu, la bendición también se ve en lo natural. Se lo digo por testimonio. Porque si usted está en su escuela, colegio, universidad, el espíritu de sabiduría estará en usted, el espíritu de Cristo, para hacer lo correcto. Y usted me va a contar que va a tener las mejores notas. ¿Por qué? Porque usted no diga no puedo, no entiendo, no diga sí puedo, sí entiendo, porque sobre mí habita la plenitud de la verdad, gracia, conocimiento, sabiduría, inteligencia, la manifestación que hablamos hace un momento de Isaías, capítulo 11, versículo 2, está en usted, está en mí. He conocido gente que a una edad ya avanzada, y cuando hablo de avanzada, gente que tiene 70 años y dice: yo quiero estudiar, yo quiero emprender. Hágalo. ¿Quién dice que no se puede? ¿Sabe quién dice que no se puede? La mente. Pero la mente de Cristo dice: sí se puede. Es más, le voy a decir algo: en Cristo no hay perdedores. Lo que usted un día perdió, retómelo y dígale: me levanto. Lo que un día perdí, el enemigo me lo va a devolver 7 veces. ¿Por qué? Porque Jesús sopló sobre mí su vida, su esencia, su gracia. No soy perdedor. No. Yo soy un VIP, diga. No digo sin miedo, yo soy un VIP. ¿Y qué significa un VIP? A ver, los que saben inglés. Very important people. ¿Qué significa? Gente importante. A mí no me venga con cuentos, no, que yo no valgo nada. No me venga con esa mente de tico. ¿Cómo la mente de tico? Por eso los ticos les dicen los ticos, porque todo es chiquitico. Le sirvo el platico, le sirvo el almuercito, todo chiquitito. No. Habla en grande porque tiene un Dios grande. Y alguien me está preguntando: pastor, ¿pero a qué se refiere? Estoy hablando de que la vida de Cristo está en ti. Tienes que hacer valer esa vida. Sí o sí. Como hijos de Dios debemos manifestar su gloria. ¿Se acuerda la historia que le conté hace algún tiempo? Había un ejército y había un soldado que se llamaba Alejandro, y el jefe de ese soldado también se llamaba Alejandro. Entonces el jefe le dice: vamos a ir a pelear, vamos a ir a conquistar terrenos, así que vamos todos a la guerra. Y todos fueron a la guerra. Pero este hombre Alejandro se encontró al soldado. ¿Qué se hizo el soldado Alejandro? Y lo va encontrando en un rincón
temblando, lleno de miedo. Y le dice: soldado, ¿qué está haciendo ahí escondido cuando todos están peleando lo más recio de la batalla? Y le dice: Señor, jefe, es que tengo miedo. Y le pregunta a él: ¿usted tiene miedo? ¿Cómo se llama usted, soldado? Y le dice: me llamo Alejandro. Alejandro, igual que yo. No. Ninguno con ese nombre puede ser cobarde. Levántese, vaya y pelee, le dice. Pregunto: ¿usted es hijo de Dios? Solo 2 o 3. No voy a acercarme, tal vez no me están escuchando. Yo quiero preguntarle de verdad: ¿usted es hijo de Dios? Naturalmente hablando, terrenalmente hablando, cuando a mí me preguntan ¿cómo se llama su papá?, yo digo orgullosamente: se llama Carlos y se llama Lucy. Me siento orgulloso de mis padres. ¿Dónde nació usted? En El Salvador. Me siento orgulloso de mis raíces. ¿Y dónde nació de nuevo? En Costa Rica. Y tengo 2 nacionalidades. Me siento orgulloso de El Salvador, de Costa Rica, pero más orgulloso de la patria celestial. Siéntese orgulloso de lo que usted es. Si usted, humanamente hablando, se siente orgulloso de su familia, de su casa y de todo lo que tiene, cuánto no más del Dios que tenemos. ¿Me voy a entender? Porque yo conozco gente en la tierra que se sienten orgullosos de sus raíces. Guanacasteco, de pura cepa. Eso es sentirse orgulloso. Nicaragüense, de pura cepa. ¿Sí o sí? ¿Hay nicaragüenses acá? Siéntase orgulloso de sus raíces, pero más orgulloso de quién es mi papá. Entonces le hago la pregunta: si usted es hijo de Dios, no me venga a mí a representar a Dios en chiquitito. Represéntelo como Él se lo merece. ¿Cómo describo a Dios? A través de mi vida, con algo bueno, con grandeza. Que la gente vea en ti y en mí lo que habita, la plenitud de la verdad. Porque usted y yo somos el cuerpo, Él es la cabeza, y a través del cuerpo que se manifiesta lo que hay en la cabeza. Su mano no se va a mover si su cabeza no lo dice. Entonces viene Jairo y dice: voy a hacer esto. Sí, lo va a hacer, pero primero lo pensó. El cuerpo va a hacer lo que la cabeza dice. Entonces el cuerpo de Cristo hace lo que la cabeza ya hizo. Nos dio victoria, nos sentó en lugares celestiales y sopló la vida de Cristo. Voy a vivir conforme a su palabra. Y a veces a mí me extraña por qué la gente no hace uso de su herencia. ¿Sabe a qué equivale eso? Como que yo le diga a mi hija: ay, Juan, le voy a regalar una casa y un carro. Se la regalé. Firmamos escrituras y nunca llegó por la casa y nunca llegó por el carro. No hace uso de su herencia. Y es un ejemplo. Y yo veo a Hillary de casa en casa. No, pero ya te di la casa. No está haciendo uso de la herencia. Y así nos pasa a nosotros. Ya Jesús lo hizo en la cruz. ¿Por qué no hago uso de mi herencia? Vean, hermanos, se lo digo como testimonio. Esto no es cuento, no es ficción. Yo he comprobado por la gracia y misericordia de Dios que Él da sabiduría cuando la necesitamos. Que Él abre puertas donde pensamos que están cerradas. Se lo puedo decir con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Esta puerta estaba cerrada y se abrió de tal manera porque hemos hecho uso de la herencia espiritual. Él lo hizo todo. Padre, sopla, actúa sobre esta necesidad que yo tengo y que yo no puedo, pero tú sí puedes. Alguien me dice: cuento. Ningún cuento. Cuento es el diablo. Lo que le estoy predicando es convicción de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi casa. Son muchos testimonios. Y uno de los más grandes que yo tengo, ya usted lo conoce, que he contado sobre mi familia, el de mis padres, ¿se acuerdan? Después de una separación, ya usted sabe la historia. ¿Quiere que se la cuente? Al final ahí del servicio. Eso es como una corona para mí, como una corona. Y le digo por testimonio: Dios abre puertas donde no las hay. Pero cuando yo entiendo lo que dice la Biblia, Él me dio vida. Él sopló la vida de Él sobre usted. ¿Usted haría su vida por sus hijos? No lo piensa ni 2 veces, ¿verdad?
Y me pongo a pensar en las hermanas que han estado en cinta hace algún tiempo, han estado embarazadas. Dan todo por sus hijos, se cuidan. Y cuando están dando a luz, yo puedo. ¿Por qué? Por amor. ¿Sabe qué me di cuenta hace poco? Y lo conté en la mañana. Mi hermana Elga, con la hermana son gemelas. Y digo, pero ¿cuánto diferencia? ¿Quién es mayor? Dice Elga, yo soy mayor por media hora. Yo me quedé, ¿what? Media hora la mamá ahí con ese dolor. Yo le digo algo, gracias a Dios que soy hombre yo. No sé si hubiera aguantado ahí media hora esperando. Pero la mamá lo hizo por amor. Ahí va mi hija, le voy a aguantar. Yo puedo por amor. ¿Cuántos acá han estado en el parto de su esposa? Jairo, unos años, espérese. ¿Cuántos? ¿Han visto todo así, hermano? ¿Sabe qué? Yo digo, Señor, gracias que soy hombre. Yo creo que me hubiera quedado en el camino. Yo le conté la historia con mi esposa. Y yo me estaba poniendo el traje, ¿verdad? Y el doctor me dijo en palabras no muy cristianas, apúrate que no es una foto que te van a tomar, me dijo. Yo hasta rompí la pijama esa que le ponen y me voy y ya está en sala de parto y yo, no, pero esta no es mi esposa. No la conocía mi esposa, no es que estaba así toda hinchada, estaba pujando. Yo no hallaba qué hacer. Agarra la cabeza y yo, Padre, en el nombre de Jesús. Y le apretaba tanto que me está ahogando, me dice, yo no hallaba qué hacer. Y yo solo oía que está coronando, ahí viene, está coronando. ¿Quién está coronando? Y uno como que se vuelve, como que se vea, como que se le da un shock a uno ahí. Y digo, Padre, y sale, digo, gloria a Dios. Yo no sé, yo lloraba, de todo, hermano. Imagínense que yo salí, eso fue en la Carit. Y salí, abordé un taxi y me puse a llorar en el taxi con el taxista. Y no, hermano, yo lo entiendo. Era una emoción que yo tenía. La primogénita. Lo que quiero decirle es que cuando yo vi a mi esposa así y la mujer da todo por el hijo. Y cuando dice, aguante, sí, hermano, hay que ver a las hermanas con esas contracciones. Ahí viene. Ay, ya pasó. Y a los 5 minutos mi esposa, ahí viene otra. Y uno como hombre nada más anda detrás, pero nunca se va a imaginar lo que las mujeres pasan. ¿Sabe qué, hermano? Un aplauso para las mujeres. Son pero bien guerreras, bien cargas, como decimos en Costa Rica. Pero les hago este ejemplo porque ustedes dan todo por sus hijos. ¿Sí o sí? Y el dolor que sienten no se compara con la bendición de ya tenerlos. Como hoy en día dicen, las bendis, es como dicen ahora. Hoy en día como hay tanto dicho, aquí ando con las bendis, dice. Y yo decía, ¿qué son las bendis? Las bendiciones, ya entendí. Yo no entendía que eran las bendis. Pero verdad que cuando uno los ve dice, Señor, gracias por mis hijos. Ese dolor de parto no se compara con ver esa hermosura. ¿Sí o sí? Ya los que están recién casados ya como que los estamos contagiando, ¿verdad? Más adelante. Amada iglesia, quiero ir terminando con esto. Jesús dio su vida por usted y lo dio todo. Él no se reservó nada. ¿Me está escuchando? Jesús no se reservó nada, dio todo. Hasta la última gota de su sangre, por amor a usted y por amor a mí. Y la pregunta que quiero hacerle, ¿cómo lo vamos a describir? Este versículo de Romanos 8:30, capítulo 8, versículo 30, quiero que escuche esta versión, PDT, palabra de Dios para todos. Dice, Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó, dándole su gloria. ¿Alguien está escuchando esto? Dios te aprobó a ti y a mí, dándonos su gloria. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a describir? Y pueda notar esto, hagamos viral a Jesús. Mire, una frase que Dios me regaló, sencilla, pero una gran verdad. Debemos describir, vivir y compartir la vida de Cristo. Te lo repito, debemos describir, vivir y compartir la vida de Cristo. Amada iglesia, ¿cómo describimos a Jesús?
dando buen testimonio, porque usted y yo somos los brazos de Jesús, somos los pies de Jesús, somos el cuerpo de Cristo que lo representamos aquí en la tierra. Pero esta declaración que voy a leer, no preciso quién es el autor, pero me bendice tanto y quiero que la escuchemos. Dice: Él es la puerta para la liberación. Él es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, es la autopista a la santidad, es la entrada de la gloria. Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites. Pero ahí no se queda todo. Dice: su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Pero ahí no se queda todo. Dice: desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No lo podemos sacar de nuestra mente, no lo podemos soltar, no podemos sobrevivir sin Él, no podemos vivir sin Él. Escuche esto: los fariseos no pudieron detenerlo porque no entendieron que no podía ser detenido. Porque entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey. Él es su rey. Él es Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Vivamos para Él. Centremos nuestra vida en Jesús y en su evangelio. Aprendamos de Él, sigamos su ejemplo, sus mandamientos, reflejemos su carácter aquí en la tierra, viviendo, andando en santidad, andando como Él anduvo. Pero quiero recordarte esto: Él sopló la vida de Él sobre usted y sobre mí para tener vida eterna y para tener victoria en la tierra. Cristo, la muerte de Cristo dio vida a nuestra vida. Él sopló su espíritu y nos dio su esencia. Diga conmigo: gracias, Señor, porque diste tu vida. Me diste vida eterna. Diga conmigo: soplaste sobre mí tu vida, tu esencia. Ahora yo viviré para ti, Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y levanta sus manos y le dice: Señor, gracias? Él murió por nuestra muerte para darnos su vida. Él murió por nuestra muerte, el justo por los injustos. En Jesús tengo vida porque Él sopló su espíritu sobre mí y me dio vida cuando mi vida estaba desordenada, vacía, estaba inerte espiritualmente hablando. Pero Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es, consumado es. Él te dio vida, eres hijo e hija de Dios, y lo que el enemigo te ha robado, Él lo tendrá que devolver, porque la muerte de Cristo nos dio los beneficios redentores para reclamar las promesas eternas y para declarar que lo que el enemigo robó tendrá que devolverlo. Por lo tanto, hoy proclamo sobre este pueblo, sobre esta iglesia, que el Espíritu Santo sopló y está soplando y seguirá soplando la vida de Cristo. Recibe en esta hora, iglesia, el soplo del Espíritu Santo que te capacita, que te fortalece, que te ayuda en todo, porque tenemos la vida de Cristo. Él sopló su vida. Por lo tanto, declaramos lo que dice la palabra: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un pueblo especial. Diga conmigo: soy un pueblo especial. Soy hijo e hija de Dios. Fui adoptado para recibir las grandezas del reino de Dios. Diga conmigo: soy hijo e hija de Dios. Amada iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle aplauso al Señor.